Es un gusto platicar con ustedes y les agradecemos que nos hayan, eh, ahora sí que sintonizado para esta segunda parte de la plática que dimos la ocasión anterior. Quiero mencionarles que aunque tiene un fundamento y un contenido metodológico, técnico fuerte, en realidad lo que queremos aquí presentarles, más que todo es la lógica, la parte analítica de este tipo de instrumentos de optimización. Entonces, es simplemente un camino que hemos tomado, que pensamos que es conveniente, y ahora efectivamente lo que vamos a hacer es una continuación de la anterior. En la plática anterior dimos los instrumentos básicos para poder analizar el tema de finanzas. Aplicamos estos instrumentos en otros tipos de modelos o de situaciones, pero ahora vamos a ser más explícitos en relación a esto. Muy bien. Comenzamos otra vez, como siempre, con el tema de por qué finanzas híbridas. Y cualquiera, si ustedes revisan proyectos exitosos en varios sectores, pues van a encontrar que siempre hay algún esquema de fondeo mixto. Es muy raro que tengamos una situación en que un proyecto se fondee totalmente, ya sea con crédito, ya sea con capital o totalmente con subsidio. Siempre hay una forma, digamos, de mezclar estos instrumentos. Y nosotros a esto le llamamos finanzas híbridas. Pero finanzas híbridas, como lo recuerdan, no solamente es la idea de mezclar instrumentos de financiamiento, sino además lo hacemos de forma óptima para que sea posible detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental. Entonces, repito, son los tres elementos que reiteramos una y otra vez. El primero, la idea de que vamos a mezclar instrumentos financieros. El segundo, que lo hacemos de forma óptima. Y el tercero, que el objetivo es detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental. Ahora, ¿por qué son importantes o por qué las finanzas híbridas proponen o promueven proyectos de sustentabilidad? Pues primero porque todos sabemos que por mucho tiempo, lo hemos comentado, estos proyectos de sustentabilidad pues han sido vistos de reojo, vamos a llamarle así, por las entidades financieras en general. En general, hasta ahora se está tomando ya más conciencia, sobre todo en banca de desarrollo, de la importancia de que los proyectos sean sustentables. Inclusive ya hay algunos planteamientos que proyectos de más de 10 millones de dólares para, por ejemplo, los FIRA, tendrán que ser analizados con esta óptica. Entonces comienza ya a permear en el sector financiero este concepto que esperamos ya no se aplique solamente a proyectos grandes, sino a todos, porque todos cuentan. También el otro tema muy importante es que normalmente la mayoría de las personas que están interesados en proyectos de inversión, pues hablan de crédito, crédito. Y no, ¿verdad? Crédito es una de las formas de financiamiento, pero hay fondos de inversión. De hecho, alguien podría decir subsidios, porque subsidios, bueno, ahí ya no es financiamiento estrictamente hablando, pero sí fondean los proyectos, sin lugar a dudas. Entonces, esta idea de poder mezclar estos instrumentos corresponde a lo que estamos buscando. Y además, y eso es un elemento fundamental que se matiza en todas las presentaciones sobre lo que se llama finanzas híbridas, es que estamos mezclando financiamiento público y financiamiento privado, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo cómo estamos incluyendo diversas formas de financiamiento, estamos en el tema de sustentabilidad y estamos combinando financiamiento público y privado. Y aquí hay algunas novedades que quisiera yo plantearles en términos de la importancia de lo que es las finanzas híbridas. Efectivamente nos permiten mezclar estos indicadores ambientales, sociales, gobernanza, etcétera, y que lograr un retorno o un retorno a la inversión o rendimientos financieros. Pero
esto está tomando una nueva modalidad, está tomando una nueva, digamos, apreciación en términos de lo que está pasando en el mundo, en términos de la evolución que estamos teniendo, y esto también esperamos que facilite eso que es esa evolución, que es el proceso de regeneración. Es un nuevo término que aparece ya en las finanzas internacionales, en los proyectos internacionales, y que fundamentalmente lo que dice la regeneración, y te los leo textualmente, la regeneración va más allá de la sustentabilidad y la mitigación del daño. Vean ustedes que ya no solamente el tema es que sea sustentable y vamos a mitigar como está planteado originalmente, sino que ahora vamos a restaurar, vamos a nutrir y vamos a crear las condiciones en las cuales los ecosistemas, las economías y la gente puedan florecer. Este es un término que van ustedes a estar escuchando una y otra vez porque es empujado pues por la necesidad que tiene el mundo de ver hacia adentro y replantear lo que está haciendo. Este es un tema que, digamos, tiene su origen en algunos planteamientos filosóficos muy importantes, como Heidegger, Levinas, que ellos hablaban de que existe el Dasein, decía Heidegger, soy yo, integral, veo todo, y también existe el mundo, y entonces yo me relaciono con el mundo. Y Levinas decía, es el mismo, yo soy, pero yo me relaciono con el otro, le llaman la otredad. Y los dos y otros, el mismo Sartre y Camus, hablan de la idea de que esta relación cada vez es más importante, más crítica, pero en un contexto ya no racionalista, sino en un contexto ético. La palabra ético aparece y cada vez se sustenta más, y ahora fortalecido por la realidad y la necesidad de este cambio, ¿verdad?, que estamos todos buscando. Otra forma de expresarlo es un concepto que yo, pues tradicionalmente les he manejado, lo aprendí de la Escuela Holandesa de Conservación. Ellos hablaban de las 3 P's: el provecho económico, el planeta y las personas. En inglés, el people, planet y profit. Pero en este nuevo replanteamiento, en esta regeneración de que estamos hablando, realmente no estamos hablando, ahora sí que llamaríamos en teoría de conjuntos, de intersección de conjuntos, ni de la idea de conjuntos disjuntos, ¿verdad? Bueno, está bien, tengo provecho económico y un poquito de planeta. Bueno, sí tomo en cuenta a las personas y el medio ambiente, pero el provecho económico, pues, no sufre un poco, ¿no? Y en este tema de regeneración, ahora sí está todo subsumido, está integrado, es parte del diseño del proyecto. El proyecto ya lleva integrado, ya lleva planteado el provecho económico dentro del concepto de personas y dentro del concepto de planeta. O sea, ambiente, social y ganancia, o provecho económico, o rentabilidad, como ustedes piensen que es conveniente mencionar. Pero vean ustedes que va cambiando la mentalidad y repito, no es ya una situación casuística en algunos momentos. Esto comienza a ser más de carácter estructural. Decía Heidegger que su filosofía es de lo cotidiano. Bueno, pues lo cotidiano está cambiando justamente y lo cotidiano está siendo una realidad para todos nosotros. Bien, en este contexto de la regeneración, que repito, es un tema que vamos a estar escuchando cada vez con mayor intensidad, porque es una forma diferente de ver lo que estamos haciendo y que todavía está en proceso de hacerse operativo, porque bueno, el concepto está ahí. Poco a poco, desde luego, hay aspectos que ya son totalmente operativos.
el tema del medio ambiente, el mismo tema social, y no se diga el tema de la ganancia, están ahí presentes con diferente intensidad, pero ya están entrando en muchos de los formas, en las metodologías que se manejan ahora para, ya no solamente para evaluar los proyectos de inversión, sino para elaborarlos, diseñarlos, ¿verdad? Siendo congruentes con pues, las propuestas, los postulados de la economía circular, del concepto de la cuna a la cuna. Muy bien, todo esto pues lo pongo como antecedente porque quiere decir que sí, independientemente de que pues tenga un sentido teórico, es parte ya de la preocupación de las mesas de dinero, de los promotores de proyectos, que quede integrado. Bien, repito, el contenido del curso es simplemente para darles una idea de dónde vamos. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Estamos ahora en la 12, que es la segunda parte de la metodología de optimización, y bueno, nos faltan 4 para tener el rompecabezas completo. Nuestro Tetris esté completo y tenga ustedes una circunspección completa de todo lo que significa finanzas híbridas. Ya se hacían, ya sucedía. La mayoría de los proyectos de inversión tienen unos ciertos elementos ya de varios tipos de financiamiento, algunos créditos, algunos inversión, algunos tipos de subsidio, garantías, etcétera, pero no tenían la intencionalidad que ahora le estamos dando. Es decir, la toma de conciencia de esta regeneración lleva a una intencionalidad en la forma como hacemos esta mezcla. Esta es la diferencia, ¿verdad? Tiene una dimensión que vamos a ver ahorita financiera, pero también tiene una relación social y una relación ambiental. Muy bien. Voy a repetir algunos elementos básicos que tuvimos en la reunión anterior. Este no es un curso de optimización como tal, por lo tanto, lo que nos enfocamos fundamentalmente es una visión muy práctica y más que todo de interpretación y aprovechar, como ya les decía en la ocasión anterior, que tenemos el Excel que nos permite hacer simulaciones, análisis, que antes pues estaban confinados a tener a la mano una gran computadora, ¿verdad? Y poder tener acceso a la misma. Ya no es necesario, tampoco es necesario tener paquetes caros, simplemente, bueno, tiene Excel, que todo el mundo lo tiene, y tienes una posibilidad de hacerlo. Entonces, la optimización la pueden definir de varias formas. Una forma muy sencilla es vamos a llamarle el logro de los objetivos bajo condiciones de restricción o la maximización o minimización restringida. Es una forma muy sencilla de expresarlo. Otra forma es lo que les pongo aquí, que es la asignación de recursos escasos entre fines competitivos, cuando el objetivo de la asignación es maximizar el logro de los objetivos o de los fines, ¿verdad? Esto es una forma que otra vez, como lo decíamos, es la definición inclusive en ciertas escuelas de lo que es la economía. Tenemos fines escasos, tenemos tenemos objetivos y lo que buscamos es cómo maximizar este logro de los objetivos. Entonces yo lo único que les pido que se queden, digamos, como idea de la idea de optimización es que eso, lo que van a tener es quieren lograr un objetivo o varios objetivos, tienen recursos escasos y el tema es cómo asignan esos recursos escasos, que ese es un tema de valor, entre esos objetivos que ustedes están logrando, ¿verdad? Es la vida en última instancia. Todos tenemos recursos escasos, estamos buscando cosas en la vida y los asignamos. A veces no muy certeramente, a veces sí, pero hacemos un proceso de optimización o de intento de optimización continuo que puede ser exitoso mediante un método de ensayo y error. También ese es otro tema
finalmente la gente aprendemos todos por ensayo y error. Bien, les decíamos en la reunión anterior que hay 3 etapas cuando ustedes hacen optimización. Aquí estoy utilizando programación lineal porque es el instrumento más sencillo, digamos que intuitivamente es más sencillo de manejar, entender, etcétera. No es la única, porque hay algunos modelos en que manejan riesgo en el sentido de lo que llaman programación estocástica, o sea, integran el riesgo en una forma cuantitativa, o hay programación dinámica que integran el tiempo, ¿verdad? En fin, hay varias opciones, pero repito, vamos a utilizar programación lineal porque es la que está a la mano, es más sencilla y permite hacer interpretación económica bastante sólida. Ahí tiene 3 etapas: el diseño, o sea, hay que diseñar voy a utilizar el término modelo porque el modelo es una forma como simplificamos mentalmente, buscamos los aspectos más destacables de nuestro problema, vamos a llamarlo así, y lo tratamos de convertir de un planteamiento platicadito en palabras a un planteamiento más cuantitativo que nos permita sobre todo generar escenarios diferentes con respecto a lo que estamos buscando. Bueno, son 3 partes que hay que tomar en cuenta: el diseño, el procesamiento y la interpretación. Yo les decía que la parte de diseño fundamentalmente es tener unos cajoncitos en los que cabe toda nuestra información. No importa qué tan complicado sea el problema, no importa qué tan grande sea, no importa qué tan voluminoso sea en términos de información. Si ustedes manejan estos 4 cajoncitos, pues podrán ordenarla, su información, y procesarla. Luego el procesamiento, vamos a utilizar Excel, como hicimos la ocasión anterior, pero hay otros paquetes, el Lindo, el @RIS, etcétera, que traen métodos, vamos a llamarle, más avanzados. Y cuando digo más avanzados, quiere decir que integran algunos elementos, inclusive neurofuncionales, que @RIS lo hace, un tipo de inteligencia artificial. Pero para el análisis que estamos haciendo no necesitamos irnos a esos extremos. Simplemente manejamos nuestro solver en Excel y ya. Y la parte rica de todo esto, independientemente si lo resolvieron por Lindo, por Solver, por @RIS o por la metodología que ustedes quieran, es la interpretación. Es esa interpretación, porque es donde entienden el problema. Si ustedes pueden intuir desde el punto de vista de la lógica económica y financiera qué es lo que va a pasar en el proyecto, en la solución, aunque no tengan los números exactos, quiere decir entonces que lo tienen claro. Es como el Canvas o el One Pager, ¿verdad? Si no pueden presentar un proyecto en una hojita con todos sus elementos, mercado, tecnología, administración, evaluación, pues es que todavía no está maduro y entonces no somos capaces de sintetizarlo. Muy bien. Aquí les puse un ejemplito, la otra ocasión. Es muy sencillo, pero simplemente para recordar a las personas que nos hicieron el favor de atendernos la ocasión anterior y para los que son nuevos, aquí tienen ustedes un ejemplo donde se trata simplemente de producir. Se tiene una parcela, se tiene un número de hectáreas de maíz y la duda es cuánto produzco de maíz, cuánto de frijol y cuánto de trigo, la pregunta. Y tengo recursos disponibles. Entonces tengo capital, tengo tierra, tengo agua, los ejemplos. Y entonces aquí lo que hacemos, ese problema, ese desafío, lo ordenamos de tal forma que lo pueda yo procesar. Y entonces digo, a ver, ¿cuáles son mis actividades? ¿Cuáles son mis variables de decisión? Ah, pues mira, tu variable de decisión es cuánto vas a producir de maíz, cuánto de frijol y cuánto de trigo en la parcela. Antes de que se inicie el trigo, el ciclo primavera-verano, tienes que decidirlo,
y entonces decides, a ver, ¿qué voy a hacer? La segunda parte es que, bueno, ¿qué recursos tienes? Bueno, pues tengo tierra, tengo agua, tengo capital, claro, capital crédito, agua, pues la que me dé la unidad de agua correspondiente, y tierra, pues la que tengo disponible, ya sea ejidal o propiedad privada, no importa, pequeña propiedad, cualquiera de las dos. Pero ahí el tema es que es lo que me restringe. Ahora, aquí son restricciones físicas, pero pueden ustedes incorporar, como vamos a ver posteriormente, restricciones de subjetividad. ¿Cuál es mi posición ante el riesgo? ¿Cuál es la decisión que tengo yo? ¿Cuál es la aceptabilidad? ¿Qué tan aceptable es lo que quiero hacer? ¿Qué tanta licencia social tiene mi proyecto? Etcétera, etcétera. Y luego los coeficientes técnicos, que no son otra cosa, esto nos lo dan los compañeros ingenieros, que no son otra cosa más que para producir una hectárea de maíz, en este caso, cuánto requiero de tierra, cuánto requiero de agua, cuánto requiero de recursos financieros, y en general para todas mis variables de decisión. Es decir, representa finalmente por eso son coeficientes técnicos, ¿verdad? Es para construir una silla. Bueno, una silla requiere tantos clavos, tanta madera, tanta pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que son los coeficientes técnicos es eso. Eso pues no lo generan ustedes, se lo preguntan al técnico correspondiente en el sector que ustedes estén, o a lo mejor ustedes lo saben. Y luego la función de objetivo y precios netos. La función objetivo es lo que quieren hacer. Es, ¿qué quiero hacer? Pues quiero, en este caso, maximizar utilidad, pues, de la producción de maíz, frijol y trigo, que son mis actividades, y cada una de mis actividades tiene una contribución al objetivo. Es decir, por ejemplo, si produzco maíz, pues hay una utilidad por hectárea; si produzco frijol, pues una utilidad por hectárea, y así sucesivamente. Muy bien, y aquí en este caso, nosotros en la sesión anterior hicimos la solución, y aquí los organizamos, ¿se acuerdan? Bueno, los que nos hacen el favor de acompañar, que decíamos, bueno, ¿cuáles son las actividades? Producción de maíz, frijol y trigo. ¿Cuáles son las restricciones? Disponibilidad de tierra y capital. Coeficientes técnicos, cantidad de tierra, agua y capital para producir una hectárea de cada una de las actividades. ¿Cuál es mi función objetivo? Maximizar la utilidad total. ¿Y cuáles son mis precios netos? Utilidad por hectárea por cada actividad. Eso es, en resumen, lo que yo planteo. Y repito, no importa qué tan complejo, qué tan difícil, qué tan amplio, inclusive si lo quieren plantear espacialmente o temporalmente, todas las complicaciones que se les puedan ocurrir, deben de, o pueden, o tienen la posibilidad de organizarlos en este esquema, lo cual les facilita mucho, porque los lleva a lo que aquí nosotros le llamamos bueno, cuando estudiaba yo esto, le llamaban el tabló, y luego pues le llamamos la sábana, ¿verdad? Porque pues, es una sábana, es una matriz, y es donde ustedes vacían su información. Aquí pueden ver ustedes, aquí tienen la solución. Aquí va la solución, aquí están las actividades, aquí está la utilidad, aquí está, o sea, ¿se acuerdan otra vez? Actividades, restricciones, tierra, agua, capital, aquí están las restricciones, recurso inicial, ¿verdad? Y esencialmente lo que estamos diciendo en palabras es que tengo 200 hectáreas, que tengo una lámina de agua disponible de 50 metros, y que tengo 300,000 pesos de capital de crédito. Habíamos dicho que la lámina de agua es la cantidad de agua que se requiere para elevar en 1 metro la cantidad de agua en 1 hectárea, o sea, en 10,000 metros cuadrados. Y obviamente pues, ya se mediría en metros cúbicos. Vean ustedes, y mis coeficientes técnicos son estos. ¿Cuánto requiero de tierra para producir 1 hectárea de maíz? Pues 1 hectárea. ¿Cuánto para producir 1 hectárea de frijol? Pues 1 hectárea. La lámina de agua de maíz es 0.7, la de frijol se mide en metro, y 1 punto es 1 metro también. Y aquí tienen ustedes los requerimientos de capital, 8,000, 4,000 y 10,000 pesos. De entrada ustedes pueden ver que, y aquí entran los dos principios que yo mencionaba,
el principio de las ventajas competitivas o comparativas y el principio de escasez. Desde el punto de vista de las ventajas comparativas, vamos a llamarlo así, aquí se ve que pues, el trigo es el que lleva la ventaja porque tiene una mayor utilidad que el frijol y que el maíz. Pero también vean ustedes que el maíz tiene una ventaja en términos del requerimiento de agua, requiere menos agua y bueno, las tierras van parejos y el maíz, el trigo tiene la desventaja que requiere más capital. Es decir, hay ventajas y desventajas, ganan un terreno y pierden otro. Pero la forma como se complementa esto es preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo escaso? Como dicen en la historia del barril, ¿cuál es el tablón de menor altura que determina la cantidad máxima de agua? Eso es el principio de escasez, ¿verdad? Entonces vean ustedes y vamos a hacer la solución. Esta la hicimos en la ocasión anterior, nos manejamos con Excel y lo hicimos en vivo y a todo color. Ahora para facilidad simplemente les pongo la solución tal y como la obtuvimos y vean ustedes que lo que plantea es, favorece, aquí lo tienen ustedes, estábamos aquí, esta es la solución inicial, pues 0, no produzco nada, este es el recurso inicial, el recurso usado, no usado, pues es lo mismo, lo mismo el capital inicial, el capital usado es el mismo, el recurso inicial es, aquí tienen, y ahora, vean ustedes lo que tenemos. Tenemos que el recurso inicial de agua, lo que está planteado aquí fundamentalmente, es que tenemos el recurso no usado de agua es 0, el capital no usado es 0 y lo que nos sobró es tierra. Y vean ustedes la cantidad de frijol y de maíz. No voy a profundizar, pero se acuerdan ustedes que esto lo explicamos fundamentalmente porque lo que dijimos es que el trigo, a pesar de ser el más rentable desde el punto de vista de utilidad, no es el más eficiente en términos de los recursos escasos. Y esto es toda una teoría de uso de recursos, ¿verdad? El concepto de escasez es crítico y es un recurso que ahora cada vez toma mayor importancia, ¿verdad? Entonces, ya no solamente, ¿cuál sería un poco la interpretación de esto? Que no puedes tomar un solo elemento, el más obvio, para tomar una decisión, sino que tienes que ver complejo, le llaman visión de 360 grados. Heidegger decía lo mismo, el Dasein, que para él era el yo, pero el yo integrado, completo, tiene que ver alrededor, tiene que tener toda la visión para poder conectarse con el mundo. O lo mismo que plantea Levinas, oye, el mismo, el yo, tengo que conectarme y él no habla del mundo, él habla del otro. El otro, ¿quién es el otro? Bueno, pues el otro es mi vecino, no, a lo mejor el otro es todo México. ¿Quién es el otro para ti? Pero es el mismo concepto. El mismo concepto es que lo que yo soy depende de lo que defino hacia afuera y lo que afuera define de mí. El mismo Sartre decía que nosotros somos, pero lo que somos va a depender de lo que el otro defina que somos, ¿verdad? Ven ustedes entonces esta interacción en el mundo de la filosofía, tiene una expresión práctica muy clara, inclusive en el mundo de la programación matemática, ¿verdad? Y de la economía y de las finanzas. Muy bien, ya. Entonces, aquí simplemente lo que yo les solicito que mantengan, bueno, los que ya lo vieron, pues simplemente recordarlo, y los que es la primera vez que fundamentalmente tenemos que seguir este proceso, diseño, procesamiento, interpretación, y aquí tenemos los componentes de un problema, etcétera, cuáles son los elementos que entran, la solución y cómo esta solución puede cambiar. Aquí simplemente me permití ponerles dejarles en el PowerPoint para que ustedes lo puedan repasar, cuál será el camino para habilitar su solver. No todo el mundo lo tiene habilitado, está por default en el paquete, entonces simplemente es habilitarlo, es un complemento y bueno, pues es sencillo,
Se van ustedes aquí a esta ceja, buscan opciones, en opciones, buscan general, le tocan a general y entonces los lleva a complementos y complementos los lleva a esta parte que es ir y de aquí los lleva al solver y simplemente le ponen palomita. No es el único, tiene otros complementos muy buenos. En el curso de estadística para no estadísticos utilizamos fundamentalmente este y en este caso estamos utilizando el solver. Lo tienen ustedes otra vez, lo pueden habilitar en su computadora y es más, si me permiten, vamos a aquí lo tienen. Esto lo vamos a ver después, pero ahorita simplemente es mostrarles cómo sería. Aquí está inicio, aquí están los complementos, perdón, aquí están opciones, aquí están los complementos, aquí está ir y ahí está solver, que ya está habilitado. ¿De acuerdo? Aceptar. Es simplemente para mostrarles cómo sería ese proceso que ustedes pueden hacer sin ningún problema en su propia computadora. Perdón. Estamos aquí. Muy bien. Bien. Suponiendo, ya terminamos aquí. Entonces, un poco repitiendo y resumiendo, este caminito que estamos tomando es, primero, ya tengo claro que son finanzas híbridas que tienen una intencionalidad. No solamente es mezclar instrumentos financieros para algo general, como lo que se espera normalmente es mayor rentabilidad. No, es porque los quiero mezclar para lograr precisamente ahora ya no solamente lo que decíamos antes, mitigación del daño ambiental y mejoramiento del impacto social, no. Ahora lo que hacemos es recuperar, tratar de recuperar, de nutrir esto y entonces como dicen, ahora sí que un nuevo amanecer, ¿no? O como diría el capitán Kirk, ¿no? La última frontera. Esto es nuevo en la forma como estamos analizándolo. Y les trajimos aquí un ejercicio un problema muy sencillo, digamos, en cuanto a su planteamiento, complejo en cuanto a su expresión, y es un caso de aprovechamiento forestal no maderable, en el que vamos a trabajar con, aquí tienen, con chico zapote, que es fundamentalmente es para el tema de látex, de chicle, es Manilcara zapota, y luego tenemos la pimienta dioica, como saben, es un condimento, y luego tenemos el ramón que tiene unas aplicaciones alimentarias y además están explorando mucho su utilización para fines preventivos de enfermedades. Que esa es otra de las macro tendencias que hemos platicado ya en otras partes de este curso, de estas pláticas, de la idea que pues ahora nos estamos moviendo hacia alimentos de origen de plantas. Esto es una tendencia clarísima que toma diferentes formas y que además está haciendo muy buen negocio. Si ustedes invierten y tienen forma de comprar acciones en la bolsa de Londres, en la bolsa de Nueva York, de empresas que están entrando al mundo del veganismo, hombre, pues van a tener unos rendimientos fabulosos porque hay una explosión literal de su aceptación por la sociedad y por lo tanto de su valor. Y su valor pues se refleja en las acciones. Es como si compraran ahorita acciones, stock de Amazon, ¿verdad? Hombre, claro, pues Amazon, si compro acciones de Amazon, pues estoy generando
muy buenos ingresos. Bueno, esto va claramente en ese contexto. Y el proyecto es consultoría que dimos en algún momento, era producción de 385,000 árboles de chico zapote, 330,000 de ramón y 385,000 de pimienta. O sea, estos son procesos largos, técnicamente hablando, o sea, no los producen y al año siguiente ya están pues aprovechando el fruto, sino que esto tarda, ¿verdad? Inclusive la corrida que hicimos es hasta 30 años, porque son algunos de estos especies, es lo que tardan para producir todo lo que es importante de ellos. Y esto se establece en plantaciones mixtas, una superficie de 2,000 hectáreas, y es muy interesante, y aquí viene, ya comenzamos a manejar, repite, ¿para qué eran las finanzas híbridas? No solamente para mezclar recursos, tiene un objetivo, una intencionalidad, son dardos que lanzamos, como dirían, son dardos que lanzamos a la restauración, a la protección, a la conservación. O sea, son proyectos de conservación que ya desde el diseño, y esto es lo interesante, ya desde el diseño tienen contemplado este concepto de regeneración, ¿verdad? Si algo es importante es la regeneración del medio ambiente. Acuérdense en la pequeña grafiquita que pusimos de teoría de conjuntos, pues hombre, está el planeta, porque en él vivimos, ¿verdad? Pues si no hay planeta, pues no hay gente, y si no hay gente, pues no hay negocio. Y entonces viene la gente, porque la gente le damos sentido, somos el otro en total, ¿verdad? Y al final, pues tenemos que sobrevivir de alguna forma. Muy bien. Ahora, aquí permítame hacer una pequeños comentarios en relación a cómo podemos deconstruir, analizar, separar los elementos de la evaluación, que es lo que vamos a hacer ahorita, para poder generar nuestro modelo de optimización y poder identificar cada uno de los pasos. Estamos entendiendo como el flujo neto, los ingresos menos los egresos, le estamos quitando la inversión y luego le estamos quitando el costo financiero y ahí estamos nosotros denominando esto como flujo operativo. Es simplista, pero lo que trata de hacer es de expresar lo importante, los puntos centrales de esto. Ahora, este es solamente un flujo del negocio. El otro flujo es el flujo no operativo, que surge de aportaciones por crédito, capital de inversión, subsidio, que nos da el flujo no operativo. Entonces, si ustedes integran el flujo operativo, o sea, el flujo de lo que ustedes producen al flujo de recursos financieros, lo que tienen es el flujo neto, y ese flujo neto es el que nos sirve para obtener nuestra tasa interna de retorno. En una de las sesiones anteriores vimos en detalle la tasa interna de retorno, el valor actual neto, vimos el ROI, las llamadas, y repito, disculpen el anglicismo, pero así está en la literatura, la tasa social de inversión, o sea, el Social Return of Investment. Y aquí simplemente lo que quiero comentar, retomando las definiciones, porque es la que vamos a utilizar, es la que se utiliza más. Los fondos de inversión, dependiendo del sector, utilizan diferentes parámetros. Algunos utilizan un 15%, ¿verdad? Como su rentabilidad mínima que piden de los proyectos de inversión. Proyectos con más riesgo, por ejemplo, en el caso de lo que sería las innovaciones, obviamente piden una rentabilidad mayor, porque también el riesgo es mayor. Pero en general, para este sector que estamos platicando, 15% es suficiente y si amerita aportación de recursos de fondos de inversión, por ejemplo. Simplemente lo estamos utilizando como un parámetro de rentabilidad. Eso es todo. Y aquí lo que le estamos poniendo es cómo lo calculamos. Ahora, aquí están los elementos de la plataforma en Excel de este proyecto, ¿verdad?
Aquí les comento que solamente estamos planteando los 9 primeros años. En realidad la corrida financiera se va hasta 20 años, y en unos casos tuvimos que extender hasta 30, porque dependía de las especies, ¿verdad? Y aquí están, lo pueden ver, el chico zapote. Este es un proceso en que inclusive vamos a generar, a producir la planta certificada y vamos a establecerla también. Es decir, se trata de una organización cuyo objetivo fue precisamente el llevar a cabo este tipo de planteamiento. Déjenme repetirlo aquí. Perdón. Y aquí lo que quiero mencionar, vean ustedes, aquí está el elemento de las actividades que vamos a hacer. Aquí se habla un poquito de nuestras restricciones. Y aquí vean ustedes cómo están muy claros los elementos que hemos dicho: protección, restauración y conservación del ambiente. 1, medio ambiente. Contribuir a mejorar la calidad de vida. 2, y generar ingresos a los productores de las comunidades participantes en el proyecto, que fundamentalmente son chicleros. Entonces, acuérdense que es un proyecto forestal no maderable, o sea, no es para usar la madera, no vamos a talar. Lo que vamos a hacer es aprovechar los frutos, ahora sí que los frutos de la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, en este caso con la tierra, se va a generar la plántula, se va a desarrollar, se va a establecer, se va a cuidar. Ven ustedes lo complicado que es por los tiempos sembrar árboles, no es cualquier cosa. Muy bien, entonces, simplemente lo quería expresar para que aquí es un ejemplo que vimos muy emblemático del concepto de regeneración, porque realmente se está regenerando y se están incluyendo los elementos que ya habíamos mencionado. Muy bien, aquí está entonces los ingresos por producción. Aquí está el chico zapote, el ramón, las plantas, pimienta, ¿verdad? Ingreso. Y aquí hay un elemento muy interesante que también lo vimos cuando analizamos el tema de financiamiento para fines ambientales, que son ingresos por carbono, ¿verdad? Hay un subsidio, por llamarle así, un premio a los que llevan a cabo estos proyectos, que reciben un subsidio, un ingreso, digamos, anual por el secuestro del carbono que están llevando a cabo. Esta es la idea, ¿verdad? Y luego ya viene la venta de los productos no maderables. Insisto, no vamos a talar. El árbol está ahí, se mantiene, y vamos a aprovechar sus frutos, lo que la tierra nos da. Muy bien. Están los ingresos. Luego tenemos los gastos: mantenimiento, reproducción, ingresos totales de mantenimiento, preproducción, etcétera. Y la inversión para producir planta certificada, 4 millones, establecimiento de producción, 25 millones, en total 30 millones. Es simplemente algunos elementos de la plataforma. Aquí ponemos una situación en que se dan dos tipos de flujos. Hablamos del flujo operativo y el flujo operativo privado. ¿Qué significa el privado? Bueno, el privado es el de rentabilidad pura. En el social estamos hablando en el que estamos sumando lo que estamos recibiendo por el secuestro del carbono, ¿de acuerdo? Vean ustedes que hay una diferencia en el caso del flujo social al flujo privado, ¿verdad? Aquí lo tienen. Entonces, esto es como costo. Y aquí tenemos lo que es el crédito de corto plazo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hacemos esta operación. Y vean que hacemos esta operación, lo que estamos haciendo fundamentalmente es planteando un crédito de largo plazo. Aquí tienen 2.257.000, un crédito de corto plazo por 5 años, y le estamos integrando su costo financiero. Aquí está definido, ¿verdad? Estamos considerando una tasa de interés de 12% para corto plazo, 4% para largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero lo importante de esto es que ahí les puse a ustedes uno de los escenarios posibles en el que tengamos este crédito a corto plazo, este crédito a largo plazo, pero
planteamos 10 escenarios diferentes en los que hacemos mezclas diferentes. Por ejemplo, comenzamos con, entre comillas, la peor situación, que la aportación sea 100% propia del promotor. No hay crédito de ninguna naturaleza. Y luego la aportación propia, 90%. Aquí 5% sería de corto plazo, 5% de largo plazo. No hay nada de inversión, no hay subsidio. Pero luego comienzan a aparecer otras combinaciones. Nosotros las hicimos, ¿verdad? Pueden ustedes hacerlas infinitas, pero las que tienen sentido, ¿verdad? ¿Qué tanto por ciento? Y lo único que va haciendo, va aumentando la participación de corto plazo, va aumentando la participación de largo plazo y va entrando el tema de subsidio, ¿verdad? Porque este subsidio es un tema muy importante en términos de que hay un premio, ¿verdad?, que se puede plantear. Este es un periodo en que había apoyos muy definidos para este tipo de proyectos que el sector público daba a la banca de desarrollo. Muy bien. Ahora, aquí están las TIR y voy a poner aquí, para cada uno de estos escenarios calculamos la TIR y aquí tienen ustedes el valor social del proyecto, la tasa de descuento 12%, el BPN privado, o sea, el BAN, que también ya vimos, y tenemos la TIR de 20.83%, y la TIR privada es de 20.03%. ¿Por qué tenemos este caso aquí? Y entonces tenemos lo que llamaríamos la situación en el escenario 1, y vamos al escenario 2. Vean ustedes en el escenario 2 lo que tenemos, y es lo único que quiero que pongan, que vean ustedes, que la TIR para el escenario 1 es 20.83, para el escenario 2 es 21.21. Creció, lo que estamos diciendo es que se amplió. Cuando ustedes tienen una participación, amplían, digamos, su fuente de financiamiento vía crédito, por ejemplo, lo que hacen automáticamente, su rentabilidad como inversionista está creciendo, ya descontando inclusive los costos financieros, como ven, los descontamos. Vean ustedes entonces que tenemos una TIR superior. Aquí tenemos 20.83, aquí teníamos 21.21, y entonces aquí tenemos el ejercicio para todas las TIRs en la plataforma de Excel, donde ustedes pueden hacer sus cálculos de 20% hasta 32%. Bueno, si así fuera y alguien dijera, bueno, pues ¿cuál es el escenario óptimo? Hombre, pues no te compliques la vida. El escenario óptimo en este caso es el 10, en donde hay una aportación propia de 4 millones y tengo créditos por todos lados y mucho subsidio, ¿verdad? Esto es lo que le llaman hay proyectos en los que yo participé que eran proyectos literalmente de labio, porque lo que hacían es que hablaban una fuente de fondeo, oye, necesito un apoyo, un subsidio, tal, sí, adelante. Y no decían, iban a otra fuente, decían, oye, fíjate que necesito un subsidio, pues adelante. Y al final del día resultaba que su rentabilidad era infinita, porque no había puesto un solo peso para el proyecto, ¿verdad? Esto pues obviamente ya no puede suceder porque están cruzadas las informaciones y entonces, pues si me estás pidiendo apoyo, primero pregunto qué es lo que tienes. Muy bien, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el problema? ¿Verdad? Pues si este es el caso, pues mi tema es lanzarme simplemente a tener el mayor crédito de largo plazo, el mayor crédito de corto plazo y el mayor apoyo de subsidio. Pero resulta que el tema habíamos dicho, de finanzas híbridas, es no solamente ver la rentabilidad, también tenemos que ver los indicadores parciales de impacto social. O sea, ¿cuáles son los indicadores que nos hablan de qué tan bueno es la decisión que estamos tomando? Y aquí hicimos un ejercicio donde se platica, se comenta precisamente indicadores, consolida un nuevo modelo de empresa social
con un carácter regional e integrador de largo plazo. Y lo que definimos es, en una escala de 1 a 3, ya estamos convirtiendo, este es otro tema de estadística para no estadísticos y medición de impacto, ya estamos convirtiendo indicadores cualitativos en indicadores cuantitativos, ¿verdad? Entonces, estamos planteando que una lógica sería que entre mayor financiamiento a largo plazo hay, es más probable que sucedan muchos de estos efectos que aquí mencionamos. Sembrar árboles un año no sirve absolutamente de nada. Tiene que ser sostenido porque la producción forestal, por definición, es una actividad que es un largo tiempo de maduración, ¿verdad? Es tan largo tiempo que cuando estábamos en los FIRA, en la banca de desarrollo, se establecían modelos de periodo de gracia más amplio. Se hacían, como se dice, finanzas híbridas, o sea, trajes a la medida para el caso particular del sector que se trataba. Otro concepto de indicador parciales funge como instrumento que promueve una política de integración regional, otro realizando programas alternos que apoyan la economía de los chicleros, manteniendo la comunicación indirecta con las bases productivas y devolviéndoles confianza. Ustedes pueden pensar otros indicadores, obviamente, para el sector que ustedes tratan, pero algunos que en ese sentido, en ese momento definimos, y a los cuales los calificamos de 1 a 3, como lo ven ustedes aquí, y el valor final aquí se presenta para cada uno de los escenarios de financiamiento. Ahora, en cuanto al impacto ambiental, acuérdense, estamos en este esquema amplio, multisectorial, integrador. Estamos considerando no solamente la parte social, sino la parte ambiental, y, por ejemplo, garantiza la protección, restauración y conservación del medio ambiente. También, en la medida que tenemos, por razones, digamos, de la resiliencia que requiere el proyecto, necesitamos pensar en largo plazo. Si estamos pensando en corto plazo, pues en 2 años la producción simplemente no hay los recursos para que se siga conservando y entonces el bosque se pierde, por llamarlo de alguna forma. Promueve la restauración de áreas degradadas, fomenta el manejo de los recursos forestales, buscando su permanencia para generaciones futuras, ¿verdad? Son algunos, otra vez, indicadores parciales de impacto ambiental, pero véanlos ustedes en términos otra vez de opciones, que seguramente ustedes pueden enriquecer, decir, no, a mí no me gusta este indicador, yo planteo otro, y desde luego las escalas que estamos proponiendo, pues eso es parte de la participación o del esfuerzo del consultor, del investigador, del promotor, de quien sea. Decir, bueno, esta es la escala. ¿Cuál es la mejor escala? Bueno, esa es toda una historia. En los cursos de mercadotecnia que yo llevaba en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, en mi doctorado, me decían, la mejor escala para medir el gusto de los consumidores es del 1 al 10. Y yo preguntaba, ahora sí que, guay, ¿por qué? Porque los estudios en este concepto han demostrado que son esta escala la que mejor expresa lo que la gente tiene en cuanto a evaluar sus gustos. Sin embargo, independientemente de aquella comentario que me hacía mi profesor de mercadotecnia en Urbana-Champaign, pues nosotros lo que vemos más frecuentemente es de 1 a 5, dice la gente que ese es mejor. Nosotros nos fuimos por un concepto más sencillo de 1 a 3, o inclusive puede uno hacerlo de 0 a 1, ¿verdad? Sí o no, sí o no. Es un esquema, digamos, pero todo eso tiene sus implicaciones, porque al final del día, otra vez se están convirtiendo una variable cualitativa en cuantitativa y están implicando algunos aspectos de intervalo que es toda una discusión, pero eso, se los comento, todo eso lo discute mi hijo en su cátedra sobre medición del impacto, que es, finalmente esto es una parte de lo que se hace. Pero esta es la parte positiva, vamos a la parte, pues no llamaríamos negativa, pero el otro es el plus, este es el menos. Porque, bueno, está muy bien, qué buena onda,
vamos a hacer, ¿cómo le llaman? Esta mezcla, pero otra vez, oye, pero a mí no me dan préstamos de corto plazo. No, de largo plazo, ¿cuándo? Porque además me piden garantías. No de capital de inversión, son trajes a la medida que requieren proyectos muy complicados. No, 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 pero son elementos que son superables, desde luego, pero nosotros aquí los consideramos como aspectos que tienden a ir a contrapelo, vamos a llamarle, del intento del impacto social y el impacto ambiental. Entonces, aquí consideramos, por ejemplo, la dificultad para cubrir requisitos y garantías de corto plazo, la dificultad para cubrir requisitos y garantías de largo plazo, la dificultad para cubrir requisitos por subsidio. Es decir, cada uno de estos escenarios tiene diferentes implicaciones, diferentes dificultades, y otra vez las calificamos de 1 a 3, pero en este contexto las calificamos no para sumar, sino para restar, porque pues si mayor es la dificultad, pues mayor es menos el impacto integral que podemos hacer. Y luego incluimos una de riesgo del financiamiento, porque, bueno, pues el mundo cambia, ¿verdad? Todo está cambiando, las tasas de interés cambian, la inflación cambia, los subsidios se reducen o se cancelan. En fin, todo esto tiene un impacto sobre mi decisión de cuál va a ser mi, llamaríamos, mi escenario de fondeo ideal. Acuérdense que teníamos, bueno, tenemos 10 escenarios, pero solamente estamos manejando 8. Lo van a ver ustedes, aquí están los 8 escenarios. Y vean ustedes que igualmente ahí pues estamos viendo el castigo que habría cuando el riesgo va en contra del escenario. Si sube el largo plazo, sube el interés de corto plazo, si quitan los subsidios, inclusive pues hay un tema muy importante ahí de que el subsidio hay que mostrar que se aplicó en lo que se suponía y entonces a lo mejor hay un riesgo de que me cancelen todo, etcétera, etcétera. Y al final hicimos una suma, bueno, una suma, diría Hegel, dialéctica, ¿verdad? De estas ideas, porque por un lado pusimos los impactos, resultados de impacto social y ambiental y le quitamos los resultados de accesibilidad, fondeo y riesgo para tener un indicador integral de sustentabilidad, ¿verdad? Esto abona a favor, esto abona en contra, entre comillas. Entre menos sea la dificultad, pues es mejor. Entre mayor sea la dificultad, es peor. Pero tiene ventajas y desventajas, desde luego. Y llegamos a estos indicadores de impacto social. Eso es lo que yo quiero maximizar. Bueno, eso es lo que nosotros decidimos y junto con el cliente decidimos que es lo que valía la pena maximizar, el impacto total, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho? No te vayas solamente por uno de los indicadores, todo está jugando al mismo tiempo, es un rompecabezas, es un Tetris, no es una decisión sobre un escenario, porque si se hace sobre un escenario, el problema es que vienen después los problemas, ¿verdad? Oye, me fijé mucho en la rentabilidad, pero mira qué desastre traes con el medio ambiente. Oye, me fijé mucho en el medio ambiente, pero mira qué poca gente apoyaste. Oye, me fijé mucho en la gente, pero mira, no es sustentable tu proyecto financieramente hablando y ya tronó, por darle una forma cotidiana de hablar. Entonces, este es un intento de globalizar, de ver en una visión más completa. Nunca se va a llegar a la visión completa, estoy de acuerdo. Es infinito, por llamarle de una forma, pero es mejor saber más que saber menos. Es mejor tener más información que tener menos. Muy bien. Y ahí está otra vez lo mismo que habíamos platicado, pero ya lo ven ustedes ordenado, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, mis actividades de decisión para buscar la optimización es el escenario de fondeo. No es que lo tenga amarrado, es que lo busco. Es decir, busco cuáles sería de las opciones que tengo la que más me conviene, la que más se expresa en cuanto a lo que ando buscando. Las restricciones, ya los vimos,
son los recursos disponibles, perdón, para llevar a cabo la actividad. Y vean que consideramos indicadores de impacto social, indicadores de impacto ambiental, accesibilidad a fondeo, indicadores de riesgo de financiamiento. Vean todos estos, no son ya como en el caso del primer ejemplito que pusimos, cantidad de agua, cantidad de tierra, cantidad de capital, no. Inclusive hay muchos temas de subjetividad, ¿verdad? Ya ven, por ejemplo, en el caso del crédito, la teoría en boga, la teoría, bueno, no es la teoría en boga, es la teoría que responde a una realidad, es que en algunos sectores los productores se autorracionan, simplemente no buscan el crédito porque piensan que no se los van a dar. Punto. Entonces, ese es un tema subjetivo. Otros lo buscan, pero no se los dan de cualquier forma, y es un término, un concepto de garantías. Y algunos pocos lo consiguen, pero muchos ni siquiera lo buscan en el sector bancario. Lo buscan, como le llaman, con parientes y amigos, ¿verdad? O proveedores, que es la forma predominante de financiamiento de muchos proyectos productivos, ¿verdad? Esto lo pueden ustedes verificar en las cifras del Banco de México. En fin, pero de todas maneras nos habla esto. Y el otro tema es riesgo de financiamiento. ¿Cuánto riesgo voy a tomar? Oye, pues ¿cómo están las tasas? ¿Van a la baja? ¿Van a la alza? Oye, ¿cómo se ve la inflación? Esto también lo vimos, recuerdan ustedes, cuando revisamos indicadores macroeconómicos y microeconómicos y vimos cómo cada uno de estos indicadores afectaba el financiamiento, cómo afectaba la tasa de interés, cómo afectaba la inflación, como los llamados macroprecios. En fin, todos estos son los temas, ¿verdad?, que considera uno. Y en parte de indicadores de impacto, pues ustedes pueden irse, pueden ampliarlo, enriquecerlo, es diferente su sector. Entonces, se dice que un proyecto exitoso tiene dos pilares, y yo concuerdo totalmente. Un pilar es el conocimiento sectorial, que quiere decir que si no conoces tu sector, pues difícilmente vas a ser exitoso en el mismo. Si no sabes de qué estás hablando, si no conoces, por ejemplo, la parte forestal, el sector, o no lo conoces, pero te asesoras con alguien que lo conozca, bueno, entonces sería el equivalente. Entonces, el conocimiento sectorial es básico. Y el otro es la innovación financiera. De hecho, lo que estamos haciendo aquí es innovación financiera. ¿Y qué es innovación financiera? Es una nueva forma de ver el financiamiento. Entonces, ahí ven ustedes que pueden ustedes enriquecerlo en forma importante de acuerdo a su conocimiento del sector en que se mueven. La cantidad de recursos que se requiere de cada recurso para llevar a cabo una unidad, o sea, el coeficiente técnico, y es cuánto aporta cada escenario o cada uno de los indicadores. Y finalmente, ¿cuál es la expresión del objetivo? Planteamos como expresión del objetivo, en este caso, maximizar el impacto total. Y lo que planteamos es definir cuál es la contribución de cada escenario de fondeo al impacto total. Toda esta información ya la tenemos. Si nos regresamos, vean ustedes, ya sabemos cuál es la rentabilidad, ya sabemos cuáles son los indicadores de impacto social, ya sabemos cuáles son los indicadores de impacto ambiental, ya sabemos cuáles son los indicadores de accesibilidad y riesgo de financiamiento, y ya sabemos cuál es el indicador total, o sea, esto que le llamaríamos los precios netos. Estos son los precios netos, corresponden a las utilidades por hectárea, ¿verdad? Los 8 escenarios corresponden al maíz, trigo, frijol, y todos estos numeritos que están por acá, lo que está aquí al centro, pues corresponde justamente a los coeficientes técnicos. ¿Cómo integro esto? ¿Cómo lo pongo en una sábana? Porque es mucha información, la he simplificado bastante, pero de todas maneras es mucha información, tiene muchas ideas, tiene muchos supuestos, ¿verdad? Y aquí quiero platicar un tema que a veces la gente maneja diciendo, no, es que si los supuestos son falsos, entonces pues no es posible
que hagas una buena predicción. Pero realmente hay un argumento que hace Friedman al respecto. Dice, a ver, imagínense ustedes a un jugador experto en billar, ¿verdad? Y él le atina a la buchaca todas las veces. Y parece que él es un experto en geometría, en física, en fricción, en recibimiento, etcétera, pero no lo es. Lo que pasa es por el método de ensayo y error, él se comporta como si lo fuera. Entonces, el realismo de los supuestos no es tan importante, es importante desde luego, y entre más nos acerquemos a esto es más deseable, pero lo que se plantea Friedman es que lo importante de los supuestos es que tengan una capacidad de predicción. ¿Cuál fue tu supuesto? Oye, ¿predijiste bien? ¿Lanzaste tu cohete a la luna y lo que tú pensaste que iba a suceder sucedió? ¿Hiciste muchos supuestos en todos sentidos, verdad? Y no te pasó lo que el Apolo 13, ¿verdad? De que Houston tenemos un problema. Entonces, en ese sentido, lo único que quiero decir es que no necesariamente tienen que desangustiarse, decir, ay, es que será cierto, así realmente es. Bueno, si se parece, es suficiente. Y más importante, si tiene la capacidad de predecir, y predecir quiere decir que lo que tú piensas que va a suceder realmente sucede, estás bien. Bueno, todo esto, a final del día, lo juntamos aquí. Bueno, esta es una matriz en donde, igual que el otro caso del frijol, del trigo, del maíz y del maíz, el frijol y el trigo, lo estamos todo resumiendo en una sábana, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes y simplemente vean ustedes, aquí está el impacto total, bueno, aquí están las actividades, las pueden ver, el escenario básico que sería el escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Esas son mis actividades. ¿Cuáles son mis restricciones? Aquí están la rentabilidad. Voy a pedir una rentabilidad mínima, indicadores parciales de impacto social. Voy a solicitar un mínimo del impacto que yo quiero para cada uno de los indicadores. Indicadores parciales de impacto ambiental, lo mismo. Indicadores de accesibilidad a financiamiento, bueno, un máximo, ¿verdad? No quiero que sea tan complicado, ¿verdad? Pues si no se puede, pues no se puede. Entonces, si hay alguno de los escenarios que no está en mi capacidad de llevarlo a cabo, bueno, pues lo estoy poniendo aquí y planteándolo, ahorita te digo dónde. Y finalmente, indicadores de riesgo de financiamiento. Bueno, hay un máximo, digamos, de riesgo que estoy dispuesto a correr, porque si las cosas pasan diferente a lo que yo esperaba, si las tasas de interés suben más de lo que yo pensaba, si me están pidiendo recuperaciones antes de lo que yo esperaba, etcétera, etcétera. Todas las cosas pueden suceder, inflación, tasas de interés, las que están, o me dijeron que había un subsidio y que iba a durar 4 años, pero resulta que ya se canceló. Entonces, todo esto me permite incorporar lo que llamaríamos mi aversión al riesgo. Es un concepto subjetivo del empresario, del emprendedor, de la organización de los productores, inclusive del campesino. El campesino tiene una posición de aversión al riesgo muy, muy definida. Cada quien en sus decisiones tiene su propia aversión al riesgo, ¿verdad? En la vida diaria, todos tenemos una propensión una aversión al riesgo muy definida. Unos la tienen muy baja, otros la tienen muy alta, o otros la tenemos muy alta. Entonces, todo esto ya está aquí, las restricciones. Y de este lado pueden ver ustedes los límites que pusimos a estas restricciones, ¿verdad? En algunos casos dijimos que era la rentabilidad mínima es 20%, los indicadores por lo menos que tengan estos valores, la suma para uno de los parciales, y lo mismo los indicadores de accesibilidad al financiamiento, etcétera, etcétera. Ven ustedes la matriz que está planteada aquí. Ahora, si la quieren ver, déjame perdón.
Aquí la pueden ver completa. Tiene más elementos, unos elementos adicionales, pero fundamentalmente son conceptos, digamos, le llamamos hileras de transferencia. Pero aquí está lo que les comenté, ¿verdad? Aquí tienen. Y ven ustedes aquí las soluciones ceros. Estoy partiendo de una solución básica. Aquí tienen la rentabilidad. ¿Esto de dónde lo sacamos? ¿Se acuerdan que lo teníamos ya planteado en los diferentes escenarios? De aquí jalamos, vinculamos toda la información sobre los indicadores parciales de impacto social. Aquí incluimos los de impacto ambiental. Aquí incluimos todos los coeficientes técnicos. Ya manejamos ahora esta jerga técnica de los coeficientes técnicos de accesibilidad a financiamiento. Y aquí incluimos los indicadores de riesgo del financiamiento. Muy bien. Entonces, esto lo que hay que hacer, pues es resolverlo, ¿verdad? Es resolverlo. Y entonces, a otra vez, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan los que no estuvieron, pero es parte, digamos, en este caso, tenemos los datos, habíamos habilitado nuestro solver, tenemos nuestro modelo y lo resolvemos. Y me da una solución. Perdón, aquí está, perdón, permíteme. Aquí sería datos, solver, cerrar. Esta es la que tenía originalmente, esta es la nueva solución. Véanla ustedes. La pasé a PowerPoint para que la vean ustedes más claramente, porque está se ve muy diluido en Excel, pero la solución que me da, aquí la tienen ustedes, es que escoge el escenario 2. Eso es considerando todos los elementos que están aquí. Y me dijo, mira, este es el bueno. Este es el bueno, y fíjense que no es ni siquiera el que me da mayor rentabilidad, sino que es el que me da mayor rentabilidad, es el que me da mayor impacto, ¿verdad? Mayor impacto considerando aquí está uno, considerando lo que se genera. Y me está dando una rentabilidad aquí de 20, vean ustedes, etcétera, etcétera. Ahora, ese escenario óptimo seleccionado, aquí lo tiene. Hicimos un pequeño juego ahí mostrando el escenario óptimo. Están los diferentes, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Se escogió el 2. Permíteme pasar. Este lo teníamos en todo con ceros. Aquí escogió el 1, o sea, ya bajo las condiciones actuales que estamos planteando, hicimos un cambio en cuanto a uno de los indicadores parciales, nos pasó al escenario 4 y el Excel nos dice, mira, el primero que escogiste es escenario 2, pero ahora con el cambio que estás planteando en un indicador parcial, te paso al escenario 4. Entonces, vean ustedes cómo esta matriz que les planteamos aquí, ahí está, esta matriz lo que nos está diciendo es fundamentalmente cuál sería la rentabilidad obtenida, cuáles los indicadores que resultaron de nuestra propuesta y sobre todo al final del día nos dice cuál es el escenario deseable. Déjenme resumir un poquito lo que hemos dicho, porque más que todo, ¿qué es lo esencial que un servidor quiere transmitir con este ejercicio? Bueno, lo esencial es, uno, cuando estamos en este proceso de finanzas híbridas, el tema es que lo hacemos con una intencionalidad. Vamos a mezclar los recursos financieros y la intencionalidad es optimizar esa mezcla de tal forma que logremos los objetivos de impacto social, impacto ambiental y rentabilidad.
Segundo, que hemos dicho que ya no es un tema simplemente ahora de ver cuál de estos tres se cumple, sino que en este nuevo contexto de regeneración, lo que estamos diciendo es, oye, no solamente se cumplen, sino que además todos están cumpliendo, no cumpliendo una parte y no cumpliendo otra parte. Y entonces aquí se ve la necesidad de integrar una herramienta eh, globalizadora que permita efectivamente traer a la discusión, traer al debate todos estos elementos, pero no en una forma platicadita, no en una forma de, pues yo creo, me parece, a lo mejor sí es, sino que obliga a transparentar lo que queremos decir. ¿Y cómo resultó ese intento de transparencia? Que por cierto es otra tendencia actual en la idea de esta regeneración. Bueno, lo transparentamos a través de este tipo de modelación, que otra vez, repito, es una forma de comunicación. Yo les estoy comunicando a ustedes cómo hice el proceso de lograr que impacto social, impacto ambiental y rentabilidad se unificaran y las viera de un solo golpe. Esto es lo que es finalmente. Los números son importantes, pero lo importante son las tendencias y la interpretación al efecto. Seguramente, viendo al detalle los resultados, el escenario 2 y el escenario 3 responden, o sea, el escenario 2, la selección 2, responde precisamente a un escenario que nos da por lo menos la rentabilidad que buscamos, el mínimo, pero además nos está dando el mínimo de impacto social, el mínimo de impacto ambiental, el máximo de riesgo que estamos dispuestos a tomar y el máximo de dificultad que esperamos para solicitar los recursos. Entonces, en este sentido, lo que estamos presentando aquí, y se resume en esta pequeña brújula, por llamarle así, que nos da el Excel lo da automáticamente, y el Excel nos dice, mira, de todos los escenarios que tú planteaste, este es el mejor, de acuerdo a lo que me dijiste. Oye, ya te cambié, ¿cuál es mi actitud de riesgo? Ah, bueno, entonces te cambio la respuesta, ¿verdad? Y con la plataforma ustedes pueden variar todas estas condiciones específicas, pueden aumentar sus indicadores, pueden disminuirlos, etcétera. Pero lo importante es que ya tienen una forma de traducir algo que está presentado en palabras en una forma específica de solución. ¿Cuáles fueron los pasos que seguimos en este sentido? Ahí está. Déjame resumir, ¿cuáles son los pasos que seguimos en este proceso? Primero, definimos qué son finanzas híbridas. Ya, quedó definido. O sea, se dijo ya, es la mezcla de recursos financieros óptima para los objetivos, ahora de regeneración, para hacerlo más corto. Segundo, ¿cómo logro esta meta? ¿Cómo puedo hacer esta en forma explícita, que revelar lo que quiero decir y lograrlo comunicar? Bueno, me uso un instrumento que está ahí, ¿verdad? Es un surjante, está ahí a la mano, lo puedo usar, y que es la programación matemática en general. Todos los procesos de optimización está dentro de un área más amplia que se llama investigación de operaciones. Este no es un curso de investigación de operaciones, desde luego, pero ya está el instrumento, ya alguien tomó la chamba de hacerlo, desarrollarlo, producirlo, estimarlo, probarlo y ponérmelo, como dicen, peladito y en la boca, en Excel. Ahí está, perfecto. Entonces, para lograr usar el método de optimización en Excel, pues tuve que habilitar el Solver, que es el complemento que me va diciendo paso a paso cómo hay que hacer esto. No lo estoy viendo en detalle aquí porque pues necesitaríamos una pequeña sesión separada para ir, como dicen, viendo el códice. Es muy sencillo, hay que hacer unas pequeñas operaciones que también las fórmulas nos da Excel,
de suma de productos, y hay que indicarle al solver dónde está la función objetivo, dónde están las restricciones, de qué tipo son las restricciones, y hay que explicarle qué queremos hacer, maximizar o minimizar. Y vean ustedes, y ese es, aquí les tuvimos que adicionar una condición adicional, que las respuestas fueran números enteros. O sea que no me dijera, oye, del escenario 1, dame 1,5. Del escenario 2, dame 0,4. No, no, no. Necesito un número entero porque estoy tomando una decisión entera. O lo tomo o no lo tomo. Entonces, es muy fácil, ahí se le dice, todos los resultados que me des deben de ser enteros, números enteros. Muy bien. Entonces ya con mi solver, ya resolví esto, ya hice el tema de procesar el modelo. ¿Y al modelo con qué lo alimenté? Bueno, el modelo lo alimenté, como ustedes recuerdan, con varios indicadores. Como el tema original era impacto social, impacto ambiental y financiamiento, es decir, y rentabilidad, entonces pues tuve que poner un indicador de rentabilidad, que es la tasa interna de retorno. Y la calculé, la tasa interna de retorno, considerando los flujos netos, tanto los operativos como los no operativos, y le añadí para diferenciar entre cada escenario el costo de financiamiento. Atrás de la plataforma que ustedes vieron, hay una hoja que me da para cada una de las opciones que yo tome, cuál es el costo de financiamiento, dependiendo del número de años, dependiendo de las tasas de interés de largo y corto plazo, dependiendo de qué banco, etcétera, etcétera. Bueno, eso está ahí resuelto. Muy bien. Una vez que hice esto y que ya tenía planteado mi indicador de rentabilidad, pasé a mis indicadores de impacto social, y ahí entramos al mundo de la creatividad, al mundo de la metodología sobre impactos sociales, toda una disciplina que ha evolucionado mucho, que repito, pues Roberto da un curso especializado sobre esto, de cómo mido el impacto social, cuáles son los indicadores, cómo convierto variables cualitativas en cuantitativas, qué se vale sumar, qué no se vale sumar, etcétera, etcétera. Y luego, ya que tenía mi propuesta de impacto social, pasé a impacto ambiental, ahí definí mis indicadores, claro, todo referido al proyecto en particular que estamos planteando, que en este caso fue un aprovechamiento forestal no maderable. Lo escogimos porque tiene la virtud de que desde el principio, desde el diseño, es un proyecto que corresponde a la idea de regeneración. El proyecto no es nuevo, ya tiene 4 años, pero de todas formas, desde el principio quienes lo elaboraron, quienes lo plantearon, pues tuvieron en mente esa idea de algo que puede cumplir con todos los objetivos que estamos platicando. Muy bien, entonces puse mi impacto ambiental con los aspectos que los promotores del proyecto destacaron como los más importantes. Y luego, pues metí a alguien que casi nadie lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta teóricamente, pero prácticamente pues es lo que vale más. Pues sí, yo quiero crédito, me lo dan. Todo esto, ¿no? Ustedes ya conocen de todas las complicaciones que hay para obtener diversos tipos de financiamiento. Y finalmente terminamos otra vez con el riesgo. El riesgo de indicadores de cuánto me afecta si en cuanto a mi situación, el que suban las tasas de interés, el que suba la inflación, el que se cancelen los subsidios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que se cancele el apoyo de carbono o un subsidio que existía antes. Cuando se hizo esto, había un subsidio de 10% que ya no existe, a la tasa de interés desapareció. Entonces, vean ustedes que esto sería entonces, ¿se acuerdan? Decíamos, voy a introducir mis actividades, ya dijimos que son los escenarios, voy a introducir mis indicadores, que son el impacto social, el impacto ambiental y los dos elementos de acceso al crédito y el otro de el riesgo del tipo de financiamiento que conseguí. Y todo esto lo estoy sumando finalmente en algo que le llamamos el indicador
de impacto total, y se los platiqué cómo se hizo. Y finalmente lo metimos en la licuadora, ¿verdad?, del Excel, y lo corrimos. Y lo que nos dijo es, mira, con toda la información que me diste, no le des vueltas. El escenario 2 es el que da todo lo que tú quieres. Oye, pero fíjate que me equivoqué y resulta que, pues en realidad no pensaba que era tan complicado conseguir financiamiento, ya me dijeron que se puede. Entonces, pues cámbialo, pues lo cambio y me dice ahora que el escenario es el 4. Y bueno, ya saben la frase, en Excel todos somos ricos. Entonces, en Excel lo podemos hacer, pero la resiliencia, la estabilidad de este modelo es mayor de lo que uno se imaginaría, porque ya no lo vimos aquí, pero en el curso, en la sesión anterior, vimos cuánto puede cambiar esos números que yo les di sin que se modifique el resultado. Es un tema de las tripas internas del proyecto, de que también está armado. Pues señores, muchas gracias, les agradezco, señores y señoras, señoritas, les agradezco, señores, que estuvieron con nosotros, que nos atendieron, y esperamos que este propuesta les sea útil. Repito, no se preocupen de los números como tales, más que todo lo que les solicitamos es que ustedes internalicen el camino, la metodología, la forma como vamos enfocando el problema, y ustedes pueden encontrar caminos diferentes, pero realmente tarde o temprano se van a encontrar con los mismos temas, porque no hay otros. El tema es optimiza, el tema es instrumentos financieros, el tema es impacto social, impacto ambiental y los temas que ya mencionamos. Finalmente, muchas gracias. Tendrán ustedes tanto como dijo mi hijo Roberto, tendrán tanto el video como la presentación disponibles. Pues muchas gracias y que tengan ustedes un bonito fin de semana.